tenemos un nombre nuevo que ninguno de nosotros conoce, no vamos a saber, pero sí vamos a saber ese nombre para nosotros cuando estemos en el cielo. Seguimos hablando entonces acerca del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en este momento nos toca hablar de la iglesia en Pérgamo. La iglesia Pérgamo significa casada. ¿Cuántas casadas hay aquí? Casada. Y esta iglesia estaba casada, pero estaba casada con algunas doctrinas y prácticas erradas. Estaba casada o estaba haciendo compromisos con el mundo. Ahora fíjese, Dios ha llamado a la iglesia a mantenerse en una separación o a separarse del mundo, ¿verdad? Los 3 enemigos de la santificación del creyente son, ¿cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. Son los 3 enemigos de la santificación. Yo no sé cuál de todos hará más daño. A mi parecer, la carne. La carne es amiga del mundo, y cuando nosotros le damos rienda a la carne, le damos rienda al mundo, y cuando le damos rienda al mundo, le abrimos la puerta a Satanás para que entre en nuestras vidas, para que perturbe, para que oprima. Y esta iglesia tenía un problema. Existía dentro de esta iglesia este problema, que esta iglesia se estaba deslizando y estaba quedando atrapada con el mundo. Hermano Asael no me está dejando dar el estudio bíblico. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando hablamos de mundanalidad, usted a lo mejor comienza a pensar en una discoteca, usted comienza a pensar en un hombre fumando marihuana, usted comienza a pensar a la gente tomando, usted comienza a pensar a ver la gente fumando, usted comienza a pensar. Cuando hablamos de mundanalidad, usted se imagina todo lo bajo y todo lo ruin y todo lo feo que presenta el mundo. Los bailes del mundo, las discotecas del mundo, las bebidas del mundo. Pero hay un sentido más amplio en la escritura de lo que es la mundanalidad. Fíjese usted, a mí me llama la atención un comentario que lo leí y me llamó tanto la atención que bajé el libro. No era mi intención, casi no bajo nunca un libro para acá para dar un estudio bíblico, pero me llamó la atención porque la idea principal de la mundanalidad no es mía, sino la expresa este señor llamado John MacArthur. Dice: la mundanalidad, escuchen bien este concepto, hermano, es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo que es eterno. Cuando hablamos de este concepto de mundanalidad, es decir, cuando mi mente, mis preocupaciones no es lo eterno, sino que la casa, el carro, esto, aquello, yo soy un creyente mundano. Cuando mi pensamiento, es decir, mi pensamiento rige mis acciones. ¿Ustedes me están comprendiendo? Mi pensamiento rige mis acciones. Yo sé que usted tiene que trabajar. Usted tiene que salir a buscar la comida. Usted tiene que salir a hacer las cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que arreglar su casa. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Estoy en total acuerdo. El problema es cuando mi mente se enfoca totalmente en lo temporal y eso comienza a consumir mis energías, comienza a consumir mi pensamiento, de manera que no puedo meditar en la palabra, no puedo meditar en las cosas de Dios. Las cosas de Dios pasan a ser un segundo plano en mi vida porque yo tengo otras preocupaciones que tienen que ver con la vida temporal que yo estoy viviendo. Cuando yo estoy muy preocupado por las cosas de la vida temporal que yo estoy viviendo, yo soy un creyente mundano. ¿Por
Porque muchas veces cuando se dice, no, usted ese es un creyente mundano porque a lo mejor porque está fumando o porque está tomando, porque hay creyentes que toman bueno, aquí de todo, hermano. En Venezuela, por ejemplo, la doctrina es creyentes que toman, creyentes que fuman, creyentes que pueden hacer de todo un poquito, porque estamos, tú sabes, y nos imaginamos a esas personas. Pero usted y yo podemos ser un creyente mundano, podemos estar entrando en la mundanalidad si nos estamos ocupando única y exclusivamente que de lo temporal antes que lo eterno. ¿Cuántas veces lo temporal nos ha arropado tanto? No nos congregamos, no oramos, no nos ocupamos de Dios. Tú no eres un creyente espiritual ni carnal, eres un creyente mundano. Porque tu mente está en las cosas del mundo. Tu pensamiento está en las cosas de la tierra. Y había un problema en esta iglesia. Esta iglesia estaba comprometiéndose con el mundo. Hay cuatro significados en las escrituras de la palabra mundo. Mundo de la creación. Cuando hablamos del mundo, todo lo que hay en el mundo habla de la tierra. Hay una especificación que habla de la tierra. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando no de la tierra, no está hablando de los árboles, el Señor no vino a morir por los árboles ni a morir por los animales. El Señor vino a morir por el hombre, a redimir al hombre. De manera que en San Juan 3:16 es esa palabra mundo, que por cierto está mal traducida, debería decir la humanidad. Es lo que debería decir, porque la palabra mundo significa sistema, orden. Ahora dice, el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando está hablando del mundo, está hablando de los hombres y de las mujeres pecadores, sin Dios y sin Cristo en el mundo. Amén. En el mundo de la naturaleza. También hay otra palabra mundo en la escritura, que habla el apóstol Pablo, dice el mundo venidero, que no habla de un mundo de esta creación, sino que habla del mundo que nosotros próximamente vamos a ver, que no hemos visto todavía, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque somos de otro mundo. Somos extraterrestres. ¿Cuántos extraterrestres hay aquí? Entonces, soy un embajador del cielo, ¿verdad? Somos embajadores. No pertenecemos al mundo, sino que somos peregrinos. Pero el mundo, el sistema de cosas que hay, nos persigue. Ahora, ¿son malas las cosas? No son malas. ¿Es malo tener? No es malo tener. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es cuando nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, desplazamos a Dios y pensamos en las cosas que van a perecer, que van a morir antes que Dios. En ese mismo instante, cuando las cosas comienzan a consumirme el tiempo, cuando las cosas comienzan a absorberme todo, el sistema es como una trampa, hermano. Es como una telaraña que te enreda y te enreda y te atrapa y te atrapa, y cuando vienes a ver ya no puedes orar porque estás cansado, y cuando vienes a ver ya todo tu esfuerzo y toda tu vida la entregaste al sistema y ya no tienes fuerzas para servirles a Dios. El sistema ha atrapado a muchos creyentes y les ha quitado la juventud, la fuerza, todo se lo ha quitado. Entonces, esta era una iglesia que estaba haciendo compromisos con el mundo y se estaba deslizando. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La palabra trono de Satanás tiene algunos estudiosos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Es decir,
Yo creo que en Pérgamo había un monumento gigantesco a Zeus. Y también en Pérgamo se adoraba a un dios llamado Esculapio. ¿Cuántos han oído hablar de Esculapio? Esculapio es el dios de la medicina. En el templo de Esculapio, que estaba en Pérgamo, habían muchas serpientes, porque las serpientes, según los helenistas o los griegos, llegaron a formar parte de lo que es el símbolo de la medicina, que por cierto hasta hoy la serpiente enrollada en un bastón es el símbolo de la medicina moderna. Las personas que estaban enfermas iban al templo de Esculapio, a donde estaban ese poco de serpientes no venenosas, y dormían en el templo para que al pasar alguna serpiente lo inoculara y pudiera recibir, a través del poder milagroso de la serpiente, pudieran recibir sanidad. Por supuesto, los creyentes no estaban de acuerdo con esto. Los creyentes se oponían a estas prácticas, y no conforme con esto, en la iglesia de Pérgamo se adoraba al emperador. Tenían una idolatría y adoraban al emperador como el Dios Todopoderoso, como se hizo llamar Diocleciano, el Dios Todopoderoso. Estas personas estaban hundidas, hermano, en un sistema idolátrico. Ahora, yo voy a lanzar una bomba atómica aquí para la iglesia. Todo está bajo el juicio de Dios. Vamos a empezar. Tu casa, tu carro, tu profesión, tus cuentas bancarias, tus conocimientos seculares. Eso no nos va a servir en el cielo. Y yo no estoy diciendo que no trabaje, que no estudie, que no se prepare. No se equivoque. Lo que estoy diciendo es que estas cosas no pueden suplantar a Dios. Porque cuando las cosas suplantan a Dios, yo dejé mi carácter de peregrino y ahora me importan más las cosas que el Dios que me da las cosas. Cuando las personas vienen a una iglesia, cuando en una iglesia se predica, ven porque el Señor te va a dar, ven porque el Señor te va a sanar, ven porque el Señor te va a dar carro, ven porque el Señor te va a dar dinero, ven porque el Señor te va a dar esto, se está prácticamente cayendo en una herejía, en una doctrina herética. Porque las personas van a venir a la iglesia no por conocer a Jesús, no por conocer al Señor, sino que van a venir por las cosas. Y las personas que vengan a la iglesia por las cosas, se irán por las cosas. Las personas que vengan a la iglesia por Jesús, se quedarán con Jesús. Entonces, estaba este trono tan grande que tenían, este templo tan grande que tenían a Zeus. Estaba el templo de Esculapio y había una gran adoración. Es decir, un centro de paganismo, hermano, de idolatría. Y toda adoración que una persona le haga un ídolo, Satanás inmediatamente recibe esa adoración. La adoración a un ídolo es una adoración directa a Satanás. Entonces, esta iglesia estaba situada aquí en Pérgamo, donde estaban el trono de Satanás, el centro de la idolatría, el centro de las herejías, estaban en Pérgamo. Pero aquí estaba un remanente escogido en Pérgamo. Si usted puede observarlo en el versículo 13, si usted no ha cerrado su Biblia, dice: pero retienes mi nombre. Es decir, había un remanente, había unas personas allí que estaban firmes en el Señor y que no se habían contaminado. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, que significa martirio, también este nombre significa martirio o mártir, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo estuve haciendo unas investigaciones de quién fue este hombre Antipas. Bueno, no encontré mucho. La Biblia no hace una reseña
muy clara o una biografía de Antipas, solamente aparece aquí. Este nombre aparece en Apocalipsis, no sabemos quién era Antipas, pero un comentarista dice que probablemente Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Al oponerse a la adoración de Zeus, al oponerse a la adoración a Esculapio, que es el dios de la medicina, y al oponerse a la adoración al emperador, era firmar una sentencia de muerte. El hombre resistió y el hombre fue martirizado por su fe. Murió, pero se salvó. Amén. Amén. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Sin embargo, había algo que el Señor quería reclamar. Había algo que el Señor quería objetar. Dice: ¿qué tienes ahí? ¿Ahí en dónde? ¿Dónde estaban? Estaban en la iglesia. No estaban fuera de la iglesia. Es decir, había un grupo de redimidos, había un grupo de convertidos al Señor, pero había un problema en la iglesia. Y él se refiere al ángel de la iglesia, a la iglesia. Dice: ¿qué tienes ahí? ¿A quiénes? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren el problema. ¿Por qué el Señor Jesucristo directamente habla específicamente de un personaje del Antiguo Testamento llamado Balaam? ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Vamos a hacer un pequeño recuento de quién era Balaam. Balaam era un profeta asalariado que estaba traficando con Sodoma. Balac, el rey de Moab, manda a llamar a Balaam y le dice: ve y maldíceme a este pueblo. Le manda hombres y le dice: ve y maldíceme al pueblo. Cuando él le manda a estos hombres, él le dice: ya va, espérate que yo consulte a Jehová primero. Cuando él en la noche está esperando la respuesta de Dios, Dios viene y le dice: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bueno, no, Señor, mira, lo que pasa es que ellos vinieron a mí para ver si yo podía maldecir el pueblo tuyo. ¿Ah? ¿En qué estaba pensando este hombre? ¿Usted cree que Balac le mandó a cualquier hombre a Balaam? ¿Sabe qué le mandó? Le mandó gente de prestigio, de rango. Dios le dijo indefectiblemente que no. Después Balac mandó a mandar otros príncipes, y dice la escritura específicamente, cuando usted lee la historia, más honorables que los primeros, con más dones, con más cosas. Dice: ve y maldíceme el pueblo. Y entonces cuando Balaam vio la cosa, dijo: bueno, déjame que consulte otra vez. Si ya Dios le había dicho que no, ¿por qué entonces tenía que consultar? Dios se enojó con Balaam porque él iba. Dios le dio permiso, hermano. Por ahí encontramos la voluntad permisiva de Dios. Dios le dio permiso, pero no era la plena voluntad de Dios que él fuera. ¿Y qué es la voluntad permisiva de Dios? La voluntad permisiva es un margen de tolerancia. Es decir, Dios agarra, yo lo voy a poner así: Dios agarra a una persona, a Jonás. Venga Jonás. Le amarra una cabullita y le hace un asito y le dice: anda ya lo que te dé la gana. Y échale al papagayo: corre, vete para allá. Dale, párate. Y cuando está en el centro del mar, levanta una gran tempestad. Eso es voluntad permisiva. No era la voluntad de, ¿cuál era la voluntad de Dios en el caso de Jonás? Que fuera y predicara. Pero él se levantó y se fue a Tarsis, y Dios lo dejó que se fuera a Tarsis. Pero cuando llegó al punto, y Dios: yo lo voy a dejar que llegue al centro del mar, donde no hay salida,
Y cuando llegó al centro del mar, cerró el puño Dios. Y cuando Dios cierra el puño, nadie se lo abre. ¿Quién tiene fuerza aquí para abrirle la mano a Dios? Y a su nombre. Cerró el puño. Cuando cerró el puño, Jonás hizo ¡ah! ¿Está viendo? Este hombre, puedes sentarte, hizo lo mismo. No era la voluntad que él fuera. El ángel de Jehová se le atravesó en el medio, azotó la burra a través de Dios, abrió los ojos de la burra o de la mula o de lo que usted quiera, como usted quiera llamarlo. Le habló al profeta y dice: ¿por qué me golpeas? Era tanta la necedad del profeta que dice: si tuviera espada en mi mano te mato. Y no se dio cuenta que la mula le estaba hablando. ¿Por qué? Porque su corazón se había corrompido. Ese es el problema cuando dejamos que el mundo nos atrape. Cuando el mundo atrapa a un hombre, cuando el mundo atrapa a un creyente, lo corrompe. Eso es lo que hace el mundo. Ahora fíjese, ¿cuántos creyentes mundanos hay aquí? ¿Cuántos creyentes mundanos hay aquí? Aquí puede haber creyentes mundanos. Aquí puede haber creyentes que solo piensan en Dios en el momento que se sentaron ahí. Aquí puede haber creyentes que todo el día no pensaron en Dios, que pensaron en Dios cuando llegaron a la iglesia y se sentaron ahí: Señor, ya llegué a tu iglesia, pero en todo el día no tuviste un tiempo para consultar con Dios, no tuviste un tiempo para darle gracias a Dios, no tuviste un tiempo porque tu preocupación era la tierra. El creyente mundano no sabe mirar el cielo, él mira la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas, no seamos como la mujer encorvada. Los encorvados solo saben mirar la tierra. Ahí. Pero mira, no puedo, es que tengo que hacer. Pero mira, no, es que tengo que hacer. Pero mira, no, es que tengo que hacer. Pero mira, levanta esa cabeza, mira al cielo, mira el cielo. No, estoy ocupado. Estoy ocupado. Eso es mundanalidad. Ah, porque usted creía que el mundano solamente era el que tomaba, el que se metía allá en la cantina, el que se metía allá. ¿Y cómo se llama el creyente que se ocupa puro de la tierra y no del cielo? ¿De qué se está ocupando? Si se está ocupando de la tierra y dedica todo su tiempo a la tierra, ¿cómo le podemos decir? Un creyente que olvidó que era peregrino, que olvidó que fue llamado a ser separado. Entonces esta iglesia estaba aquí y había un problema que tenía allí dentro de la iglesia a Balaam. ¿Y cuál fue el consejo de Balaam? Balaam fue y trató de maldecir al pueblo, y Balaam decía: pero siéntate aquí, pero párate, porque cuando decía bendito sea Israel, y cuando se para, bendito sea Israel, ¿cómo voy a maldecir a Dios a quien bendijo? El pueblo de Israel está bendito y bendito es. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo Balaam, hermano? Como vio que no podía maldecir al pueblo, entonces le dijo a Balaam: ¿sabes cómo tú puedes hacer que Dios maldiga a este pueblo? Haz lo que pequé. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró y le dio el consejo. ¿Sabe lo que hizo el rey de Moab? Balac. Agarró a todas las chicas hermosas de Moab, todas las muchachas que tenían esa cintura de guitarra. Les puso unas minifaldas ahí en la frontera con Israel y que se movieran así. Y cuando los israelitas pasaban y veían las curvas de las moabitas, comenzaron a ser seducidos. Comenzaron a ser seducidos, comenzaron a ser atraídos, comenzaron a ser atrapados por la vista. ¿Qué es lo que presenta el mundo? Lo que da el mundo: mujeres, dinero, ropa, cosas y más cosas, para que tú pienses en las cosas y no pienses en Dios. Dejen de estar casados con Jesucristo
Cristo y te cases con las cosas. ¿Cuántos están casados con las cosas? Esta iglesia tenía a Balaam ahí, Balaam le estaba haciendo daño. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo. Entonces las mujeres se ponían ahí y comenzaban a hacer, por supuesto, hermano, no se iban a poner allí a no seducir a los hijos de Israel. Se pusieron en la frontera a seducirlos y comenzaron a llamarlos para que fornicaran con ellas y para que adoraran a sus dioses. Mire, hermano, cuando una mujer atrapa a un hombre, lo logra atrapar, lo despedaza. Cuando una mujer atrapa a un hombre, mientras que no se dejaba atrapar y está en el Señor y está velando, no hay problema. Pero si se deja atrapar, lo esbarata. Esbaratadito así, ven, lo vuelve papelillo. Lo vuelve su perrito de, tú sabes, mira Fifi, vamos para acá, vamos para allá. Así lo vuelve. Lo esbarata por completo. Este pueblo comenzó a olvidar que era un pueblo apartado, que era un pueblo separado, y comenzó a contraer matrimonio, y comenzó a casarse, y comenzó a unirse con las moabitas, y perdieron su carácter de peregrinos sobre la tierra. El mundo, el propósito del mundo en nuestra vida es que yo me olvide que soy peregrino y las cosas del mundo me consuman, y las cosas del mundo y los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida me consuma hasta el punto que yo me olvide de Dios. Que yo viva como que si no hay Dios, como que si mi Dios es el mundo y las cosas del mundo. Yo estaba bravo, ¿no? Con esta gente por eso. Yo estaba molesto. Y el mismo Dios que escribió esto, aquella iglesia, es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Mira el mundo, la vanagloria del mundo. Yo le voy a decir una cosa. Muchas personas han tratado de liberarse del mundo a través del ascetismo. No gustes, no toques, no hagas esto, no mires para arriba, no mires para allá, no mires para acá, no toques allá, no comes malta porque es pecado, estás en pecado, a través del ascetismo. El ascetismo es un método mundano. En el estudio bíblico que estaba hablando la hermana Judith el día de ayer, lo estaba hablando, el ascetismo es un método mundano según Colosenses. La abstención de cosas. Escuche bien lo que le voy a decir porque tiene que comprenderlo, se lo voy a decir despacio. Si no lo comprende hoy, lo comprenderá mañana, y si no lo comprende mañana, lo comprenderá en algún día. La separación física no produce separación espiritual. Y la separación espiritual no produce separación física. Se lo explico. Necesita que se lo explique. Se lo voy a explicar. Jesús se metía entre un poco de mundano pecador y estaba la ramera y lo tocaba, y lloraba, y estaba por allá el borracho y lo tocaba, y Señor, ten misericordia, estaba por allá el pecador y lo tocaba y se contaminó. La separación física no produce separación espiritual. Ustedes pudieron haber tocado al Señor, la ramera pudo haberlo tocado, el pecador pudo haberlo tocado. ¿Cuál leproso era prohibido tocar a un leproso según la ley? En el mundo tenían que sacarlo. Y dice que el leproso llegó y dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor lo tocó y no se contaminó. Bendito sea el Señor. Porque la separación física no produce separación espiritual. Nunca hubo alguien tan cerca de los pecadores, y nunca hubo alguien tan lejos del pecado que Cristo. Estaba tan cerca de los pecadores y tan lejos del pecado. Porque la separación, y eso es lo que ha caído no solamente en los monasterios ni en el catolicismo, sino en muchas iglesias que piensan que la separación física produce separación espiritual. Yo me voy a apartar, me voy a volver ermitaño, pero resulta que tú estás en tu montaña porque tú quieres ser santo. Que no me rodee nadie porque tú quieres ser santo.
pero allá te va a llegar el mundo. Hermano, pero no hay televisión, no tengo DirecTV, no tengo PlayStation, no tengo Facebook, no tengo internet. ¿Cómo me va a llegar el mundo allá? A través de la vanagloria. Una persona en una casa puede estar allí haciendo algo y ver y sirviéndole, tú sabes, a unos hermanos, y una mujer muy piadosa, y después estar sirviendo la comida a unos hermanos con mucho gozo, y el mundo puede estar en ella a través del orgullo. Satisfacción propia por lo que estoy haciendo, eso es mundanalidad. Cuando yo siento satisfacción propia por lo que hago y me siento esto lo hice, y usted lo escucha, usted escucha al mundo decir esta frase: lo logré porque me esforcé, lo logré porque me quemé la pestaña, lo logré por esto, lo logré por aquello, merezco esto, merezco aquello. Pero usted nunca va a ver un mundano diciendo: oh, todo lo que soy se lo debo a Dios, porque aún la vida, la respiración me la dio el Señor. Usted no va a oír el mundo decir eso. El mundo quiere gloria. El mundo quiere ser el centro de atención. El mundo quiere llamar la atención. En el momento en que tú hiciste algo para agradar a los ojos del mundo, en el momento en que tú obraste para, no en la dirección de Dios, sino que obraste para la gloria tuya, eso es mundo. Ay, qué superficial a veces muchas iglesias quieren que... No, el mundo. La marihuana. ¿Y la educación no es del mundo? Yo no estoy diciendo que no estudie. No se equivoque. Estudie. ¿La medicina no es del mundo? Por ahí hay una canción que dice que en el cielo no hay hospital. Y es verdad, o no es verdad. O hay hospital en el cielo, hermano. Usted se imagina que llega el hermano Ángel para allá con su dolor de rodilla y el Señor le diga: no, allá hay un departamento, allá está el hospital. Vaya para allá para que lo cure un ángel allá. Me duele aquí la mano. No, hermano. En el reino de Dios no hay medicina. Eso es ahora acá, en este mundo temporal, que tiene un fin y que tiene un límite. Este mundo tendrá un final. Los hijos de Dios no tienen final. El reino de Dios no tiene final. Lo eterno es eterno. Pero muchas veces, la iglesia es consumida por el sistema. Y el sistema agarra y tú le saca el jugo, lo exprime como usted agarra y le saca todo el jugo. Y después que ya prácticamente, básicamente, utilizando la expresión fea, no sirve para nada. Bueno, señora, no tengo que ya servir. ¿Qué le va a servir a Dios si ya el sistema te quitó todo? Lo duro esto, hermano. Entonces, este hombre aconsejó a Balac para que se unieran, para que los hijos de Dios, los israelitas, se unieran con las moabitas, y de esta manera corromper el linaje. No es lo que está haciendo la iglesia. Mire, yo me fui allá a Sabana Grande y de repente escuché una cosa que daba que era ganas como de bailarla. No, pero ¿qué? Oye, esa gente, esa música ahí, una cosa ahí maluca, ¿vale? No, ellos son cristianos. ¿Verdad? Sí, entonces haciendo coreografía las muchachas y vestidas de militares con una gorra. Y sí, el Señor cambia, el Señor cambia. ¿Y por qué no te ha cambiado a ti? Dios no me mandó a bailar en una plaza. No, pero esa es la nueva estrategia. Dios no me mandó a hacer coreografía en una plaza. El baile, las coreografías no tienen poder para cambiar mi vida.
Un mimo no tiene poder para cambiar mi vida. No, y nos ganamos 100 almas, 200 almas para el Señor. Con el mimo, con el teatro, con esto, con aquello. ¿De dónde nació el teatro? ¿De dónde nació el mimo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué la iglesia está cambiando los estándares bíblicos? Lo que no haga la palabra de Dios en tu vida, ninguna otra cosa lo hará. A su nombre. Así es. Lo que no haga la palabra de Dios en tu vida, ninguna otra cosa lo hará. Entonces este ligamento, esta ligazón, esta unión, corrompió al pueblo de Dios y Dios le mandó tremendo juicio al pueblo de Israel y cayeron como 23,000 muertos por esa fornicación, por ese desvío. Porque cuando Dios escoge a alguien, si ese alguien peca, Dios entonces, si es hijo, Dios le va a dar látigo y le va a dar dolor correctivo para que se arrepiente y se salve. Si no es de Dios, bueno, se hundirá más, pero si es de Dios se va a arrepentir. Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, dentro de la iglesia se estaba moviendo, dentro de Pérgamo, se estaba moviendo un espíritu de inmoralidad. Había inmoralidad en la iglesia. Había seducción en la iglesia. Los falsos maestros quieren seducir a los verdaderos creyentes. Dice, versículo 15. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, bueno, mire, yo le voy a dar algo que yo leí, yo no sé si sea así, yo no me atrevo a, yo lo que no estoy seguro, hermano, yo lo reseño, pero no lo afirmo, ¿ok? No lo tomen como certero, estoy seguro, aunque lo haya leído de quien lo haya leído. Supuestamente, por eso dice supuestamente, y algunos escritores lo afirman, un famoso historiador llamado Ireneo, este famoso historiador, él escribió que estos de los nicolaitas o de la descendencia de nicolaitas fue uno de los diáconos que fue escogido en Hechos capítulo 6, donde se habla que se escogieron unos diáconos dentro de los cuales uno de ellos se llamaba Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Eso está en Hechos capítulo 6, si no me equivoco, versículo 6, si no me equivoco. Entonces, supuestamente se dice que este Nicolás no era un verdadero creyente, sino que era un falso creyente, pero tenía una reputación y tenía un liderazgo en la iglesia, y este hombre se desvió y tomó la gracia como una licencia o un libertinaje, formó un libertinaje para pecar. Hay una reseña, otra reseña aquí que me dice MacArthur acerca de los que retienen la falsa doctrina. Dice, aunque la mayoría de los creyentes en Pérgamo eran fieles y leales a la verdad, habían algunos asociados con la iglesia que comenzaron a creer falsas doctrinas. Aunque muchos de los que están en el cristianismo en la actualidad hacen poco caso de la doctrina y se le da poca importancia al error bíblico y teológico, esa no es la perspectiva del Señor de la iglesia. Nuestro Señor sostiene esto contra cualquiera en su iglesia que se desvía tras el error. Trágicamente, el resto estaba tolerando a estos que estaban en el error en vez de enfrentarlos. ¿Está viendo? Estaba tolerándolo en vez de ¿qué? De enfrentarlo, y se negaban a arrepentirse. O sea, a sacarlos de la iglesia. Yo quiero que alguien me busque esta cita rápido. Tito 3:10 al 11. Ahora,
termino de leer el párrafo para que esta otra persona me busque Ajá, ya lo tiene Jonathan, ok, listo. Como muchas iglesias en la actualidad, la iglesia en Pérgamo dejó, escuche esto que es importante, dejó de obedecer el mandato bíblico de practicar la disciplina de la iglesia. Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18, por favor, alguien que me busque Mateo 18, 15 al 18. Es decir, la iglesia en Pérgamo tenían eso, esa gente ahí enseñando eso, no le decían nada, ellos eran creyentes. Entonces, cuando el Señor hizo un evalúo de esa iglesia, entonces ellos también llevaron su parte por tolerar a esa gente. Porque no los confrontaron, porque no los disciplinaron, y en última instancia, ¿por qué no los echaron de la iglesia? ¿Qué, hermano pastor? Sí, Señor. Cuando alguien se levanta con una herejía dentro de la iglesia y con una sensualidad y con una práctica de la inmoralidad, se corrige según, vamos a leer así. Mateo, Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Después de una y otra amonestación, ¿qué debo hacer? Sácalo de la iglesia. ¿A quién le corresponde hacer ese trabajo? ¿A quién? Ajá, a mí, ¿verdad? Señor, eso no es así. Lea bien. Está viendo, hermano, que todo el pastor agarre ahí sus problemas. A la iglesia. A la iglesia. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 18. Alguien que lo lea, por favor. Y si hay un micrófono para la persona, mejor todavía. Amén. Léalo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ajá. Mas Siga. si no creyere, toma contigo a unos dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo voy y le hablo. Yo voy y lo reprendo. Creo que soy el pastor. Eso sí me correspondería, ¿verdad? Mire, hermano, ¿qué está pasando? Con esto, una cosa grave, esto, lo otro. No me quiero ir, saco la directiva. No me quiero ir, hago una reunión de iglesia. No quiere oír a la iglesia, arránqueme de la puerta. No lo deje pasar. ¿Por qué? Porque si no lo Hacemos, porque usted quiere que decir, si yo no lo hago, pero yo no puedo decir si yo lo hago o no. Porque la autoridad en este caso ha sido conferida no al pastor, sino a la iglesia, a la asamblea. Porque la asamblea, toda la asamblea está viendo, no puede ser el juicio de un hombre, sino es el juicio de un grupo de hombres redimidos por la sangre del Cordero, que está viendo una acción, que está viendo una actitud, que está viendo una situación que se está presentando y está contaminando la iglesia y está dañando la iglesia, y preferimos perder uno y cortarlo que perder toda la iglesia. Antes que el cáncer se riegue. Pero la iglesia en Pérgamo era muy indulgente. Era muy indulgente con el pecado. Era indulgente. Y entonces comenzaron bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? No. La iglesia, el Señor estaba hablando aquí. Tú tienes allí. ¿Por qué no lo has confrontado? ¿Por qué no le has dicho las cosas? El pecado, hermano, hay que confrontarlo. El pecado hay que llamarlo pecado. Y a su nombre. Dice, por tanto,
arrepiéntete. Mire, hermano, no hay otra salida. Cuando usted está o cayó en pecado o pecó, hay una puerta que se llama arrepentimiento. Si usted no la usa, no tiene ninguna otra puerta. No hay ninguna otra salida. Y el arrepentimiento no es, yo me arrepiento. Sí, estoy arrepentido. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento viene con dolor, con lágrimas, con contentamiento. ¿Cuántos han vivido eso? Amén. Lo he vivido. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. He ofendido tu presencia. Oh Señor, lávame con tu sangre. El que no lo ha vivido aquí no es cristiano. Arrepiéntase. Aleluya, su nombre. Entonces, la iglesia debía enfrentar esta situación. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé. Está hablando aquí una cosa aquí, claro. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. Pero no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer la iglesia, lo va a hacer Cristo. Con la espada de su boca, dice, matará al impío. Porque así como la palabra de Dios tiene poder para dar vida, también tiene poder para quitarla. Se lo repito. Así como la palabra de Dios tiene poder para dar vida, el Señor llegó frente a la tumba de Lázaro, se paró y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Porque Jesús le habló y su palabra le dio vida. Pero cuando el hombre llegó allá en el huerto de Edén y comió de la fruta, entonces Dios había dicho por su palabra, el día en que comas de él, morirás. Y murió. En el momento que comió, murió. Murió espiritualmente y después murió físicamente. Porque la palabra de Dios tiene poder para dar vida y también tiene poder para quitártela. Así que tenemos que las cosas con Dios son serias, hermano. Dios no es un juego. Es decir, cuando el creyente comienza a cometer un pecado que colma su paciencia y su bondad, entonces viene el juicio. Vamos a jugar primero de Juan capítulo 5, versículo 16. Yo creo que ya vamos a terminar con esto, pero ya son las 8. ¿Lo tenemos? Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida a su nombre. Dios tiene el poder para dar vida o no tiene. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? Según ustedes. La Biblia dice que lo único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hermano Ángel dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Hay otro pecado de muerte que ustedes pueden decir? Apagar el pecado es muerto. Sí, pero aquí está hablando de algo específico. Dice, si alguno viere a su hermano, viere cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Es como que Dios te dice, no pidas por él porque el pecado que constantemente se comete. No está hablando de un pecado determinado, hermano. Hay personas que han comenzado a mentir dentro de la iglesia, a mentir, creyentes que comenzaron a jugar con la gracia y a mentir, y de repente se murió joven o Dios se lo llevó bajo una situación difícil. Dios lo quitó de la tierra. Dios lo borró del libro de los vivientes. Porque así como Dios tiene un libro de la vida, que es el libro, también Dios tiene un libro de los que viven sobre la tierra, y el que borra del libro sobreviviente en el cielo deja de existir en la tierra. Eso lo explico otro día. Su nombre. La Biblia habla del libro de los vivientes, de los que viven en la tierra. Y cuando alguien es borrado de ese libro, ¿qué significa en la tierra? Se murió. Dios le quita la vida. Cualquier pecado, chisme, y no se arrepiente y rehúsa, ese creyente está le dice chisme, haciéndole daño a la iglesia. Mire, hermano, por ahí hubo una persona que no voy a decir nombre, pero que conocí, postrada, era una mujer, postrada en una silla de ruedas 15 años, y después Dios le quitó la vida. Porque no se puede jugar con la gracia. Cualquier pecado que colme la misericordia y la gracia de Dios puede ser un pecado de muerte. Entonces, una cosa es que la persona pecó y se arrepintió, y otra cosa es que la persona está allí, y la iglesia lo está viendo. Eso es otra cosa.